El precio de Bitcoin está amenazando con romper la estructura operativa. En vídeos anteriores destacábamos algunas zonas operativas interesantes de cara a buscar la nueva estructura que podamos trabajar durante los próximos días. Teníamos esta zona de soporte en los 68.100, esta zona de resistencia en los 69.256 y esta otra zona de resistencia sobre los 69.610. Comentábamos esta mañana cómo veíamos presión compradora sobre esta zona operativa que conseguía soportar al precio después de este movimiento bajista, tras alcanzar también esta dinámica bajista que destacábamos en el vídeo de anoche, y en estas últimas horas veíamos cómo el precio atacaba zonas de resistencia. A lo largo de este movimiento alcista veíamos además cierta armonía junto con el volumen, por lo que dentro de lo que cabe demuestra cierta intencionalidad alcista este movimiento. Ahora bien, como veis, perdió un poquito de momentum a medida que el precio se acercaba a la zona de ventas y actualmente en estas últimas horas hemos tenido un retroceso hasta esta zona operativa de aquí, donde tenemos actualmente una confluencia de la resistencia que habíamos comentado sobre la zona de los 69.257 más o menos, junto con lo que es el VWAP semanal. A nivel operativo, yo creo que lo que vamos a considerar como la estructura operativa que estaremos trabajando es esta estructura que destacábamos en un primer momento, porque como veis el precio lo que está respetando es esta zona operativa. Aquí es donde empezó a entrar presión compradora intentando frenar ese retroceso. Si el precio termina consolidando esta ruptura, podríamos valorar compras con el principal objetivo de atacar esta zona de ventas, la zona de ventas de los 71.150, y si termina consolidando también estaría rechazando esta zona operativa, lo que sería muy importante para Bitcoin en el corto plazo porque demostraría fortaleza por la incapacidad del precio de buscar equilibrio sobre este nivel. Además, durante el movimiento bajista vemos cómo el volumen ha estado cayendo, por lo que atentos durante las próximas horas porque se podría dar alguna oportunidad operativa. Una muestra de debilidad que nos indicaría un cambio de contexto en el corto plazo sería perder esta zona de soporte y terminar consolidándola como una resistencia, volviendo a buscar el precio equilibrio sobre esta zona operativa. Este sería el contexto donde tendríamos que empezar a valorar shorts. Y en ese contexto el principal objetivo, después de buscar una ruptura del soporte, sería buscar esta zona operativa de aquí, donde podríamos incluso llegar a tener confluencia con la dinámica bajista. Y en esta confluencia sería donde tendríamos que proteger esa operativa o por lo menos tomar algunos beneficios parciales. De igual forma pasa lo contrario con la operativa que comentábamos antes, si alcanzamos la zona de los 71.140. Esa es la zona operativa de gestión. Y recordemos que para setups de mayor fractalidad esperamos sobre todo que intente romper esta resistencia. Es lo más importante para el medio largo plazo, que el precio de Bitcoin sea capaz de superar esta zona de ventas y que consiga alcanzar esta zona de resistencia de los 73.740. Porque en este setup operativo esto sería lo que nos confirmaría la fortaleza, para luego poder valorar setups alcistas tras la ruptura efectiva de la resistencia y la posterior consolidación, valorando esa continuación alcista si llegamos a tener ese setup. De momento, en el corto plazo, como comentábamos, en esta zona operativa también se podría haber valorado operativa para lo que es la estructura de mayor fractalidad, pero es importante sobre todo también estar pendientes de la estructura de menor fractalidad para la gestión de esta operativa, porque si seguimos viendo muestras de debilidad durante las próximas horas, podríamos tener que cerrar esa operación, más que nada porque estaríamos observando en el corto plazo la incapacidad de Bitcoin por superar esta resistencia, y a nivel operativo eso es peligroso si estábamos valorando compras sobre la zona del VPOC, en una potencial consolidación sobre este nivel operativo. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. En la zona de shorts veíamos en Trading Different que limpiaban parte de la liquidez que había, pero seguimos viendo algunos niveles destacables, como por ejemplo estos 70.900, 71.490 y 71.620. En la zona de longs teníamos un poquito de liquidez en los 67.985, pero donde más liquidez vemos es en esta zona de los 65.800.
Destacar también que durante el movimiento alcista veíamos cómo los bots de alta frecuencia acompañaban al precio, con un nivel 3 en el indicador de tendencia. Respecto a la liquidez de 100x, no veo ningún nivel destacable, ya que la liquidez que comentábamos en vídeos anteriores ya se la llevaron durante este movimiento bajista. Respecto a la liquidez de 50x, sí vemos que se han llevado ya esta primera zona que comentábamos en el análisis de esta mañana, pero seguimos viendo esta otra zona donde sigue quedando liquidez, podremos decir que hasta los 71.023. En la zona de long, sobre todo, tenemos liquidez desde los 68.166 hasta los 67.990. En cuanto a la liquidez de 25x, también se iba en esta zona que estaba un poquito más cargada, pero donde más liquidez vemos es en niveles operativos más altos. Como veis aquí, tenemos una zona que podríamos destacar cerca del precio, en torno a los 71.485, pero luego si seguimos subiendo desde los 72.920 hasta los 73.400 tenemos aún más liquidez. En la zona de longs podríamos destacar esta zona desde los 66.978 hasta los 66.720. La liquidez de 25 y de 10x, todavía nos queda lejos, así que no hay nada que comentar aquí. En Bookmap actualmente vemos algunas ventas sobre la zona de los 70.000, compras vemos alguna en los 69.000, vemos más compras en los 68.000, aunque habían ventas en la zona de los 71.500, actualmente se han retirado. Donde se mantienen las ventas es en la zona de los 72.000. En el multibook vemos algunas ventas en los 71.000, pero bastante poco volumen. Vemos como todavía hay ventas en los 71.500, sobre todo en los 72.000 y también en los 73.000. Compras destacaríamos un poquito en los 66.000 y en los 65.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher tenemos un poquito de liquidez en la zona de los 67.075 y tenemos aquí un pico bastante importante en torno a los 66.265. En los TVDs vemos sobre todo cómo el movimiento parece que viene desde Binance, el resto de exchange acompañando posteriormente. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en zona de longs, desde los 69.516 hasta los 69.200 y luego desde los 68.490 hasta los 68.135. Y en la zona de shorts tenemos liquidez hasta los 70.055 y un poquito desde los 70.250 hasta los 70.440. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en zona de longs en torno a los 68.690 sobre todo, también aquí un poquito en torno a los 68.530 y luego desde los 69.200 hasta los 69.418. En la zona de shorts vemos liquidez en torno a los, podríamos decir primero los 69.857, también en estos 70.090 y también en esta zona de los 70.245. Y antes de finalizar con el vídeo, quería comentaros dos cosas importantes. Lo primero es que ya sabéis, sobre todo si habéis visto vídeos anteriores, que comentábamos que probablemente durante esta semana íbamos a lanzar la formación, pero por desgracia hemos tenido algunos problemas con las plataformas, así que por el momento se va a retrasar y probablemente esto va a ser durante algunas semanas. Ya os iremos informando a medida que la situación se vaya aclarando un poco. Y luego otra cosa que quería comentar es que a partir de mañana vamos a dejar la frecuencia de subir 2 vídeos al día. En la situación actual del mercado creo que no merece tanto la pena subir tantas actualizaciones. Sé que a algunos os gusta tener las herramientas actualizadas, pero por desgracia mi disponibilidad es bastante limitada y además me gustaría también mejorar la calidad de los análisis actuales, por lo que el objetivo ahora mismo en los análisis va a ser simplemente subir un análisis al día. Quizás en algunas situaciones en concreto puedo llegar a subir 2 si creo que merece la pena, pero sobre todo me gustaría tener un análisis lo más completo posible con la mayor calidad posible. Y para que esto sea posible, lo que haremos será tener una frecuencia de un vídeo diario. Espero que lo podáis entender y que también os vayan gustando los cambios en el formato.